seremos, fuimos y por los siglos de los siglos seguiremos siendo vecinos porque esa es la ubicación geográfica que nos ha tocado. Ahora, la diferencia es que las fronteras se han movido y las relaciones han vivido muchísimas fluctuaciones. Yo feché el inicio de esta plática en 1821. Casualmente, no porque lo haya yo buscado así, casualmente coincide con los 200 años de la consumación de la independencia. Pero el interés en marcar allí es por cuando México inicia su vida como nación independiente. Claro está, todos sabemos que México para 1821 ya trae una carga histórica larguísima, muy fuerte, desde los numerosos pueblos originarios, los pueblos indígenas, luego 300 años de virreinato, todos estos siglos cargados de arte, de cultura, civilizaciones fuertes en la arqueología, civilizaciones fuertes en la arquitectura, en la astronomía, luego en el virreinato, en el arte, en la música, en la pintura, en fin. Esta es una diferencia porque los Estados Unidos, cuando nacen a la vida independiente, no cargan con un bagaje histórico fuera del que se inicia por ahí del siglo XVII, que es cuando las 13 colonias y se fundan los Estados Unidos, luego logran su independencia. Entonces, esa es una enorme diferencia entre los dos pueblos. Y enfatizo esta diferencia porque estamos acostumbrados a, como es natural o no sé, mirar siempre hacia los Estados Unidos, ya sea con admiración, ya sea con envidia, ya sea con complacencia, en fin, pero siempre tenemos el ojo puesto allá. Y déjenme decirles que también los Estados Unidos, en diferente manera, también tienen un ojo supervisor sobre nosotros a través de todo el tiempo, de toda la línea del tiempo que se lleva a cabo durante estos 200 años de los que hoy vamos a hablar. 1821, México inicia su vida independiente. Ya hoy, en esta plática de hoy, voy a hacer referencia a cosas que probablemente ustedes saben o recuerden de pláticas anteriores, porque hemos hablado de México en el siglo XIX en diferentes momentos, de algunos personajes de estas épocas, pero bueno, los tocaremos porque son necesarios al hablar de las relaciones con los Estados Unidos. Cuando México inicia su vida independiente con la consumación de la independencia, que había iniciado desde 1810, pero se concreta, se consuma en 1821, ya para entonces Estados Unidos tiene 50 años, medio siglo, de haber consumado su propia independencia. Y allí hay una cosa que nos hermana a las dos naciones, a los dos pueblos. Los dos pueblos vivimos un proceso bélico, militar, para desprendernos de lo que nos ataba a una potencia europea. En el caso de ellos, Inglaterra, en el caso nuestro, de España. Una diferencia importantísima para entender las diferentes mentalidades que vivimos respecto de los Estados Unidos es que el proceso de México fue una conquista y el proceso en los Estados Unidos fue una colonización. O sea que hay una gran diferencia. No es lo mismo los que llegaron a conquistar, estar un tiempo aquí, sembrar y a la vez llevarse, cosechar mucho de este país y llevárselo
a los que llegaron a colonizar, como fueron los de las 13 colonias norteamericanas, que llegaron a quedarse. Sí, llegaron porque huían de la persecución religiosa, de malas condiciones en Europa, y vienen con sus familias a establecerse, con sus hijos, establecerse y quedarse en el Nuevo Mundo. Sabemos que en el caso de España y los conquistadores no fue así, con lo cual, al no haber traído a sus familias, a sus mujeres, y ya también lo hablamos, se va a dar el proceso del mestizaje, que somos, nos asumimos como un pueblo mestizo, mezclado. Bueno, en cuanto a la cuestión política, en 1821 México empieza a caminar con unos pies muy flacos, muy débiles, muy endeudado, con el país destrozado por las guerras de independencia, pero en ese momento cuenta con una simpatía del vecino del norte, porque México finalmente se decide a ser una república igual que su hermana del norte. Esto es importante porque nos acordamos que un corto periodo México titubeó y quiso ser una monarquía, que no se concretó, no triunfó, y entonces México empieza a caminar como una democracia, como una república democrática, federativa, representativa, todos esos lindos nombres que hasta el día de hoy no se concretan, pero que era el ejemplo que teníamos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por su parte, como les acabo de decir, ve con simpatía el desarrollo de esta hermanita nación que va a crecer a nuestro ejemplo como una república. Solo que los Estados Unidos, para empezar, viendo las dificultades económicas que tiene la nueva república y asumiendo su propio destino, los Estados Unidos siempre se asumieron, se reconocieron, se dieron a conocer como un país anexionista, sin penas y sin recato, porque así era su manera de vivir su política. Los Estados Unidos reconocen abiertamente que ellos compran territorio. Ya lo habían comprado la Florida a España, habían comprado la Luisiana a Francia, porque ellos a su vez tenían problemas por las guerras que tenían en Europa. Entonces venden sus tierras. Los Estados Unidos están deseosos y confiados en comprar. Y entonces, qué mejor que a esta republiquita que están haciendo, le vamos a comprar ese enorme trozo de territorio que bordea la frontera. A ellos les va a caer de maravilla porque necesitan dinero y nosotros vamos a seguir adelante con nuestra política de expandirnos territorialmente. Pero aquí hay nuevamente una gran diferencia de mentalidad. Así como los Estados Unidos asumen normal y naturalmente que son un país anexionista que pretende seguir comprando. Ya lo vimos en el siglo XX, compraron Hawái y compraron Alaska. En fin, Estados Unidos durante una larga época fue anexionista. Afortunadamente ahorita ya no es esa una de sus metas. Por el contrario, y aquí está también una enorme diferencia, México no vende su territorio. Para México, la tierra era parte de su ser y a pesar de las muchísimas flaquezas económicas que vive en su inicio, no vende. En 1825, fíjense qué pronto, en 1825 el embajador Poinsett, que es muy famoso, Poinsett por otras razones, Poinsett ofrece que va a comprar Texas y otras regiones, la Alta California, pero por Texas solito va a dar $15 millones. México
como les digo, a pesar de sus debilidades económicas, dice, la tierra no está en venta y no la vende. De haber sabido, ¿verdad?, que finalmente de cualquier manera se iba a perder, porque ya también hablamos en una charla anterior que México pierde Texas, porque Texas se independiza. Ya después la venta de territorio es posterior y la pérdida de territorio por guerra es posterior. Pero en 1836, después de que 9 años, 11 años antes, Poinsett ofreció comprarla, 11 años después, en 1836, Texas se separa y 9 años después se anexiona a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, que en un principio se use un poquito del rogar en anexarse a Texas, aquí la acepta con los brazos abiertos. Estas fechas, aunque no soy muy dada, y a quien me conoce, no soy muy dada a las fechas, como hoy estamos haciendo un trayecto histórico, pues sí hay momentos para entender qué es lo que está pasando en ciertos momentos determinados. Entonces, para 1836, la separación de Texas va a ser que nuestro mal nombrado presidente Santana, Antonio López de Santana, se lance a la guerra para recuperar Texas. Claro que no la recuperó, al ejército mexicano, que ni siquiera era ejército, eran unas tropas mal alimentadas, mal armadas, mal organizadas y mal dirigidas por Santana. Se pierde Texas y queda como una gran herida, sobre todo por Santana. Texas y los Estados Unidos se van a convertir en una obsesión para Santana, y de mientras a México le va a ir mal, porque una guerra siempre trae males a los pobladores. En 1846, cuando Texas es anexionada y se vuelve un territorio de la Unión Americana, allí sí Santana lo toma como abiertamente un acto de guerra y se lanza a la guerra contra los Estados Unidos. Aquí voy a hacer una pequeña indicación. Todo el tiempo había escaramuzas en la frontera. Acuérdense que las fronteras, obvio, no son lo que son las fronteras hoy, que internacionalmente está reconocido que tal o cual paralelo es la frontera. En aquel entonces la frontera se marcaba por el cauce de un río, por algún peñasco, unos mojones, como se llamaban, ¿sí? El cauce del río cambia constantemente. Entonces, había cruce de fronteras por los misma gente, por los ganados que atravesaban y se pasaban de un lado y venían o los granjeros del norte o los granjeros de México a buscar a sus animales, a su ganado, y ahí se lograban, se levantaban fuertes escaramuzas para lo que en aquel entonces se llamó los abigeos, el abigeato, que es este robo de ganado. Y esto era causa de constantes fricciones en la frontera y que van a aumentar la razón para que los Estados Unidos entre a la guerra con México en 1846. No tengo que decirles, ¿verdad?, cuál fue el resultado. Fue muy grave. México, a través de los tratados que finalmente se firman por la paz en 1848, que se llaman los Tratados de Guadalupe Hidalgo, ahí pierde la mitad de su territorio. Un día que tengan ganas de llorar, vean el mapa de México en 1836 y el mapa de México en 1848. Se pierde irremediablemente la mitad del territorio. Entonces, aquí todas estas constantes luchas van a determinar
este recorrido histórico entre vecinos y vecinos. Aquí hay un dato muy interesante que el general que va a encabezar la guerra con México, el general Zacarías Taylor, él solo se asusta y dice, ¿cómo le vamos a entrar a la guerra con una gente que está tan mucho más débil que nosotros? Como que es injusta, pero lo que sí podemos reconocer que era una democracia que obedecía al Senado, el Senado está determinado a que haya una guerra con México y se pierde la mitad del territorio. Aquí hay que tomar en cuenta también que lo que les dije en un principio, las personalidades de cada uno de los mandatarios va a tener que ver, no va a ser la misma la personalidad del presidente Van Buren, por ejemplo, en esta época, o del presidente James Polk en esta época, que cada uno, si es sureño y es esclavista, le interesa ganar el territorio, o si es más del norte, que es una zona industrializada, no quiere la balanza moverla. En fin, aquí estamos viendo muy claramente que la personalidad de los mandatarios también determina la política, aunque debemos esperar que sean políticas de Estado. En aquel entonces no era así. Hoy tendremos una muy buena oportunidad de ver si la política de Estado con nuestro vecino va a cambiar por las fricciones que han tenido Biden y AMLO. Aquí estamos para determinar qué es lo que va a pasar. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Viene la época de la mitad del siglo y ya sabemos que a la mitad del siglo, por ahí de los años 57, 58, 56, sube al poder Juárez y su gente, que es diferentes hombres con otra mentalidad y con la idea de fortalecer la república y de hacerla mandatoria, es decir, que la república se queda aquí, una república laica, maravillosa, como lo hemos hablado en la laicidad, el laicismo, y en este momento se cuenta con buena relación con los Estados Unidos, repito, porque se ve con simpatía la idea de la república y la idea de un mandatario que tiene la fuerza para llevar a cabo los ideales republicanos. También hay que tomar en cuenta, una cosa que les quiero decir, a través de ya sea liberales, conservadores, revolucionarios o gubernamentales, los Estados Unidos siempre han sido proveedores de armas para los mexicanos, ya sea que soy del lado A o del lado B y acudo a los Estados Unidos en ocasiones por particulares, en ocasiones por gobiernos, han sido proveedores de armamento. Bueno, les digo esto porque Juárez compra armas cuando hay la guerra civil en México entre conservadores y liberales. Juárez sube en su periplo defendiendo la república, sube al norte y compra armas a los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos también un momento muy crítico en la política mexicana y la política norteamericana, que fue el famoso Tratado McLean-Ocampo. ¿Por qué es importante el Tratado McLean-Ocampo? Que no se concretó, no se concretó. El Senado de la República le salvó el honor a Juárez, el Senado de los Estados Unidos le salvó el honor a Juárez y no aceptó el Tratado McLean-Ocampo, que ofrecía grandes ventajas para los norteamericanos para que ayudaran a Juárez a ganar la guerra civil. Entonces, como les digo, Juárez fue un hombre afortunado,
un hombre suertudo, digamos, porque el Tratado Maclean-Ocampo, si se hubiera llevado a cabo, si hubiera sido exitoso, hubiera opacado la imagen de nuestro benemérito. Ya todos quienes me han conocido saben que soy juarista de corazón, pero no dejo de reconocer los errores que tuvo. Y este fue un error que, como decimos, lo salvó la campana. En fin, seguimos adelante en el tiempo y entramos a la década de los 1860. Recordamos qué pasa en 1860 en nuestro país. En 1860, tres potencias europeas, las principales potencias europeas, España, Francia e Inglaterra, invaden México. Mandan a sus tropas, mandan sus barcos, mandan legaciones armadas para invadir México, cada uno con sus demandas, sus propuestas de pago, en fin, las que se ven y las que no se ven. En este momento nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los Estados Unidos? ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos frente a esta invasión europea sobre su vecino del sur? Debería haber actuado, sobre todo, algo que no les he dicho y que es muy importante, que seguramente saben. Desde su nacimiento, los Estados Unidos tienen la idea, casi desde su nacimiento, de la doctrina Monroe, que la hemos oído nombrar muchas veces. ¿Qué dice la doctrina Monroe? América para los americanos. Lo que eso después quiera decir, pero la idea básica es que los Estados Unidos, que Europa, manos fuera de América. Ya no queremos manos europeas en el territorio, en el continente americano, es América para los americanos. Con esta idea de la doctrina Monroe, hubiéramos esperado que los Estados Unidos hubiera entrado en defensa de México cuando recibe esta triple invasión. No entró. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el umbral, en el borde de un conflicto tremendo propio de ellos, su propia guerra civil. Para los historiadores, para los investigadores históricos, siempre ha sido una disyuntiva, una paradoja imaginar qué podría haber sido si los Estados Unidos no hubieran estado al borde de su propia guerra civil. Si hubieran unido a las potencias europeas para invadir México y en lugar de que el pastel fuera para 3, fuera para 4, o hubiera sido fiel a su ideal de la doctrina Monroe. Pues no lo sabemos, podemos elucubrar, pero no lo sabemos de cierto porque los Estados Unidos en ese momento está viviendo momentos terribles entre el norte y el sur, entre un norte industrializado y un sur esclavista, agricultor, que necesita de la mano de obra esclavista, y entonces esto los va a llevar, como ya sabemos, a su propia guerra civil norte-sur, que es muy larga también, que es muy sangrienta y que finalmente va a ser ganado por los estados del norte, los estados industrializados, y para fines de la década de los 60, pues ya Estados Unidos logra nuevamente su estabilidad. México también maravillosa, milagrosamente, logra campear esta triple invasión. Hablando hoy la palabra famosa que se habla de la resiliencia, o sea, la capacidad de resistir y sobreponerse a las desgracias, vamos viendo todo lo que México ha vivido
en su corta existencia como nación independiente, y lo logra. Y logra a través de la política, de la diplomacia, de las argucias, de todo lo que estuviera a su alcance, de una mayor formación cívica, poca, pero que le había faltado hasta entonces, empieza y logra salir de esta triple invasión, logra expulsar a un emperador que vino pensando que nos hacía el favor. Juárez lo manda al fusilamiento, ya sabemos todo ese asunto. Y mientras los Estados Unidos, como les digo, mirando desde lejos, observando qué es lo que pasa, inmerso en su propio conflicto. Después, triunfo en México de los liberales y se da una época de bastante facilidad de relaciones sutiles, de relaciones suaves entre los ambos gobiernos. Pero como les digo, siempre están con el ojo mirándonos y mirándolos. Y así llega la etapa porfiriana, porfirista. Ya para entonces, México había vivido momentos de democracia, digamos, de elecciones, algunas sutiles, algunas efectivas, muchas no, porque para México, y lo seguimos viviendo, las elecciones siempre son un momento difícil. Entonces, México con Porfirio Díaz va a sufrir un nuevo atorón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a reconocer de inicio, en 1876, no va a reconocer al gobierno de Díaz. ¿Por qué? Porque dice Díaz llegó a través de un golpe de Estado, una azonada, como se decía entonces. Entonces Estados Unidos no lo va a reconocer. Esto es un aviso para Porfirio Díaz. Uno, el aviso, no dependas únicamente de tus amistades, de tus relaciones con los Estados Unidos, porque en el momento en que te falla, como ahorita, estás en el limbo. Y entonces Díaz se va a ocupar de restaurar las relaciones con los países europeos que, como por la invasión, se habían interrumpido. Y además se va a cuidar mucho Porfirio Díaz, que no hemos hablado específicamente de Díaz y es todo un personajote, pero Díaz tenía un colmillo político hasta acá, ¿sí? Y ante este no reconocimiento de su régimen, de su presidencia, va a cumplir al pie de la letra los compromisos que tiene con los Estados Unidos. Paga la deuda, establece orden, empieza a establecer administración. Aquí me viene a la cabeza uno de los lemas de Díaz, que era mucha administración, poca política, cosa que hasta el día de hoy no hacemos. En México todo se politiza. En fin, como les digo, Díaz va a cumplir sus compromisos con los Estados Unidos, con lo cual los Estados Unidos se da cuenta que he aquí que finalmente en este país que ha estado tan agitado durante todo el siglo XIX, tan patas, perdonen la expresión, patas para arriba durante todo el siglo XIX, parece que ya hay un dirigente que lo va a poder llevar en tranquilidad, por lo menos, a base de mucha represión, a base de mucha desigualdad, pero hubo paz durante 30 años y Díaz, que lo que quiere es el progreso económico, la prosperidad, invita a los inversionistas norteamericanos
también a los inversionistas europeos, por esto que les digo que se da cuenta que no debemos depender solo de los Estados Unidos. Y durante el Porfiriato, estas 3 décadas, hay una bastante buena, tersa relación con los Estados Unidos. Lo espinoso se ablanda un poco, pero también para el final del Porfiriato, los Estados Unidos empiezan a preocuparse. Primero, he aquí a un hombre muy viejo, que no tiene quien lo va a sustituir, que no se está preparando a nadie, y posteriormente hay también Díaz ya no va a seguir todas las instrucciones de los Estados Unidos, no nada más las aguas de los ríos son para un lugar y no para el otro, las líneas ferroviarias que son una gran inversión de los Estados Unidos en territorio mexicano ya no son prioritarias. En fin, hay muchos problemas que se empiezan a gestar al final del Porfiriato, con lo cual los Estados Unidos empiezan a retirarle su apoyo a los Estados Unidos. Alfredo, aquí yo te quería comentar, llevamos ya un buen rato hablando. No sé si ha sido muy difícil, no, muy complicado seguir esta línea, y quería yo ver si en este momento alguien quiere hacer alguna pregunta antes de entrar de lleno a la revolución y al siglo XX y al siglo XXI. ¿Qué tal, Sulamit? Muy interesante. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Damos este espacio para que nos la pongan aquí en el Zoom y checamos también a ver si alguien en Facebook. Vamos a dar, si quieres, unos momentos y ya avanzamos. Si no, para que yo siga adelante. Pero me gustaría, si como está enredado, si hay algunas preguntas. Ok, si quieres damos 2 minutos. Nos dice Linda Lichi, gracias por todo, muy claro hasta ahora. Gracias, qué bueno. En Facebook, Avi Gemsani, muy interesante, muchas gracias. Y Hannes Streamling, saludos y gracias por tu plática. Entonces, me parece que... Preguntas no hay. Bueno, qué no, bueno. Podemos seguir. Sí, porque les quiero comentar una cosa un poco chusca. Cuando en los estudios históricos estudiamos los historiadores el siglo XIX y los profesores nos ven con la cara de que no entendemos nada, nos dicen, vas bien. Si no entiendes nada, es que vas bien, porque el siglo XIX fue muy enredado, muy conflictivo. Hoy no lo abordé de esa manera, ya lo vimos anteriormente. Pero vamos a ver cómo para fines del Porfiriato, este apoyo que había tenido el régimen porfirista de parte de los Estados Unidos empieza a flaquear. Tanto ya confiado Díaz, inconsciente de su edad, porque de Díaz nunca se dio cuenta que tenía 80 años y que era el momento de empezar por lo menos a preparar a un sucesor. Se siente fuerte, además, está aconsejado por gente de su gabinete que le dice no cedas tanto ante las demandas norteamericanas, como les digo, en traza de líneas ferrocarrileras, en cuestiones de agua, en cuestiones de frontera. Entonces, empieza a ponerse duro en cuanto a las demandas exageradas de los Estados Unidos. Y entonces, en los Estados Unidos también la respuesta es empezar a retirar el apoyo a Porfirio Díaz. Y ya sabemos lo que pasa. Se desata el movimiento revolucionario. Aquí quiero comentarles que nuevamente
tanto las tropas porfiristas, y aquí sí ya hay un ejército porfirista, como después los revolucionarios con Madero y todos los demás, también van a comprar armas en los Estados Unidos, ¿sí? Pero los Estados Unidos son, de alguna manera, los que brincan este asunto con la famosa entrevista Krillman, que tiene días con un periodista norteamericano, y se desata la revolución. Aquí es muy notoria la personalidad de algunos presidentes norteamericanos frente al conflicto revolucionario. Sabemos muy bien que, por ejemplo, conocemos todos los graves problemas que le ocasiona Pancho Villa a los Estados Unidos, que hace constantemente incursiones en el territorio norteamericano, que armaba, como su nombre lo decía, armaba unos terribles panchos, y se ve la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de nombrar al general Pershing en contra de Porfirio Díaz, de Pancho Villa. En fin, después con Madero. Madero compra armas a los Estados Unidos cuando está fabricando, cuando está planeando el movimiento revolucionario. Compra armas en Texas y regresa ya con armas para terminar el conflicto. Pero tan pronto como 13 meses después, a los Estados Unidos no les gusta la actuación de Madero, no les parece cómo está manejando Madero las cosas, le retiran su apoyo, y el propio embajador Henry Lane Wilson planea, la palabra dijéramos, no hay palabra plotea, pero hace un complot con el gran traidor Victoriano Huerta para asesinar a Madero. Y esto fue abierto, se les veía en un café en el centro, en lo que hoy es la calle de Madero, platicando y tramando, organizando la muerte de Madero. Ya sabemos que Madero es asesinado por la espalda y entra Victoriano Huerta, el gran traidor, a hacerse cargo del gobierno de México. La señora de Madero, también ya lo platicamos, va a hablar con el presidente. Aquí tiene mucho que ver. Hay un presidente, Woodrow Wilson, y hay el presidente antes Taft, que la señora Madero se entrevista con él y él dice que él no sabe nada, que él no tuvo nada que ver. Con el presidente Woodrow Wilson su personalidad es otra, y ya la política también hacia el movimiento revolucionario y sobre todo hacia el traidor Huerta va a ser diferente. Bueno, pues tenemos parte de toda esta historia hasta 1913. En 1914 entran para ayudar a dirimir el conflicto revolucionario, entran los Marines a Veracruz, hay una invasión nuevamente en 1914 de los Marines a Veracruz, y por suerte fue la última invasión, esperemos que haya sido verdaderamente la última invasión norteamericana en territorio mexicano. Y sí, porque aquí y está escrito, los Estados Unidos deciden que en lugar de utilizar las armas, mejor vamos a imbuir la mentalidad mexicana con las ideas de los norteamericanos. Abramos nuestras universidades, invitémoslos, compartamos con ellos nuestras formas de ser, y ahí empieza un proceso ideológico diferente. Podría llamarse de un lavado de cerebro, pero es muy fuerte decir eso. Pero sí empieza una etapa distinta en la que ya se pone de lado las armas
Y también Estados Unidos ya no tiene interés en adquirir mayores tierras al sur. Ya se quedó con las partes que le interesaban, como les dije. Les quería comentar, olvidé decirles que por ahí, por la época juarista, 1860, Yucatán quiere unirse a los Estados Unidos y los Estados Unidos no lo aceptan. Estados Unidos no le interesa quedarse con ese trozo de territorio mexicano que es la península de Yucatán. O sea, los yucatecos no eran sujetos del destino manifiesto, que así como la doctrina Monroe, el destino manifiesto es uno de los pilares ideológicos de los Estados Unidos, ¿sí? Esa idea de que ellos tienen un destino, que donde llegan van a implantar la democracia, los valores políticos, etcétera, que bueno, habría que preguntarse. Bueno, seguimos adelante y México, como ya vimos, va a tener un proceso difícil nuevamente en establecer un gobierno emanado de la revolución, que se quiere quitar después el vestuario de los revolucionarios y hacer un gobierno ya políticamente estable. Y en todo esto, los Estados Unidos en ocasiones apoyan, en ocasiones no. Cuando en la Primera Guerra Mundial, en 1914-18, hay un episodio sumamente interesante que se le atribuye al telegrama Zimmerman. El telegrama Zimmerman es un telegrama que captan el gobierno inglés y norteamericano de un telegrama que el gobierno alemán en la Primera Guerra Mundial insta al gobierno mexicano a darle lata en la frontera a los Estados Unidos para orillarlos a que entren a la guerra y de esa manera debilitar la frontera sur, debilitar a los aliados. Afortunadamente fue un gran caso, un caso como para un libro de espionaje, pero no, México no lo aceptó y el telegrama Zimmerman quedó como un mito. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial, ya la posición de México es abiertamente a favor de los aliados y pues así fue bueno para ambos bandos. Para los Estados Unidos, México le ofrece un país aliado, le ofrece mano de obra, porque los Estados Unidos mandan a sus gentes a la guerra, proveedor de artículos, porque la industria norteamericana está ocupada en artículos bélicos, y entonces es lo que hoy llamaríamos una situación win-win, gana-gana de los dos lados, ¿sí? También en esta época se va a instaurar el programa de lo que se llamó los braceros. Los braceros, o sea que México exportó brazos para trabajar con un contrato a los Estados Unidos. Eso que hoy es tan conflictivo de los migrantes y que después de que termina la guerra ya se convierte en un asunto conflictivo, porque en lugar de braceros se van a convertir en las espaldas mojadas, que el solo nombre no los dice, los que tienen que atravesar a nado ilegalmente el río Bravo, que ya no era nuestro para entonces, ya tiene 100 años que no era nuestro, y los espaldas mojadas eran los antiguos braceros que van a solucionar en cierta manera la escasez de brazos de mano de obra de los Estados Unidos. Y así ya vamos a entrar en una etapa de unas relaciones más tranquilas. México va a ser aliada de los Estados Unidos cuando México se va a aliar totalmente en el momento de la Guerra Fría, que ya
todos hemos oído hablar, 1960 y para adelante, 60, 70, cuando después de la Guerra Mundial el mundo queda dividido entre los aliados al mundo soviético y los aliados a los Estados Unidos, que son los dos grandes ejes de poder en el mundo. Que eso después se cambió al día de hoy, que ya económicamente hay otros grupos, pero políticamente es una hegemonía en torno a los Estados Unidos. Aquí las personalidades han tenido mucho que ver con respecto a sobre todo la simpatía del pueblo hacia los gobernantes norteamericanos. Por ejemplo, tenemos a Kennedy. Kennedy, que era un güero, guapo y católico. Y México es un país católico y las simpatías se fueron hacia Kennedy. Como vemos, las simpatías en los Estados Unidos finalmente lo traicionaron y muere asesinado, pero de cualquier manera, aquí la personalidad del presidente tuvo mucho que ver. Esa misma personalidad agradable va a ser reconocida por el pueblo mexicano en Clinton, por ejemplo. No sé si porque era encantador y güerito y guapo, a pesar de todos sus otros defectos, pero siempre encontró una simpatía y no hubo grandes fricciones entre los presidentes. Las grandes fricciones con los presidentes se han dado ya más en esta época, porque México tiene que cuidar muy bien sus relaciones. Internamente hacia el pueblo, no puedo mostrarme manipulable, tan altamente manipulable por las políticas norteamericanas, como fue el caso de Fox, que lo tenemos muy cercano y muy presente, que por complacer al presidente Bush le dijo a Castro, come si te vas, ¿verdad? Porque sí tengo que decir que México contravino muchas veces los mandatos diplomáticos de los Estados Unidos en el Foro de las Naciones Unidas o en otros foros para aliarse con los pueblos, con las naciones latinoamericanas, aunque estuvieran en desacuerdo con la política general de los Estados Unidos. Aquí sí podemos ver, sobre todo en el caso de Cuba, es el más emblemático. Y ahora, pues ahora tenemos el momento que estamos viviendo, en el que vimos que la personalidad de un presidente norteamericano como fue Trump determinó mucho la política, no solo hacia México, sino hacia otros grupos étnicos, religiosos, económicos. El caso de Trump es un caso a estudiar porque su personalidad individual determinó el colorido de su política interna y externa. Mientras aquí, por ejemplo, tuvimos mucho temor cuando Peña Nieto, por ejemplo, le apostó a uno y salió, ¿sí? Aquí el presidente López Obrador, que no voy a discutir política de este momento en este espacio, pero se equivocó primero, tomando una actitud que fue muy sorpresiva para los mexicanos. Esta extrema simpatía que mostró López Obrador hacia el presidente Trump en el último año, sobre todo cuando estaba en vistas ya la elección de los Estados Unidos, fue muy sorpresiva, porque más despreciativo y más negativo no podía haber sido un presidente de los Estados Unidos con la idea del muro, con la idea de que nos iba a hacer
pedazos, de que nos sacó a los musulmanes, en fin, todas estas loqueras que tuvo el presidente Trump y que México las vivió y que sorpresivamente no afectaron, si acaso exacerbaron la simpatía del presidente López Obrador hacia él. No sabemos si dijo el grandote me prefiere, wow, qué fantástico que el grandote me tiene, me dice mi cuate, mi amigo, my good friend, que soy inteligente, etcétera, pero apostó al caballo equivocado. Y ya sabemos que aquí la personalidad del presidente nuestro tardó en reconocer y en felicitar al presidente actual. Aquí, como hay tanto en juego en nuestra bilateralidad, como les digo, los 3,000 kilómetros de frontera, infinidad de intereses económicos, agropecuarios, de energía, de territorio, en fin, artísticos, culturales, migratorios, sobre todo. Hay tanto en juego que es de esperarse que haya una política determinada y que no tengamos razón en temblar si Biden se ofendió porque AMLO no lo felicitó a tiempo. Yo creo que las relaciones, por más espinosas y escabrosas que fueron y que puedan ser, ya llevan un camino muy determinado. Y pues creo que con eso me abro nuevamente a ver si tienen ustedes algún comentario o alguna pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Aquí tenemos una pregunta de DD, no se alcanza bien el nombre, pero dice, la relación México-Estados Unidos siempre ha sido difícil, una relación de envidia, admiración, de respeto y falta de él, pero sobre todo de desconfianza mutua que prevalece hasta el día de hoy. Más que una pregunta, un comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Me imagino que es Debbie Dunn, que siempre hace comentarios, Claro. ¿no? Bueno, Debe en de fin, ser. pero estoy de acuerdo. Es una relación de envidia, de admiración, de odio, de amor por ambos lados, de desconocimiento, sobre todo de desconocimiento, porque mayormente este desconocimiento es del norte hacia el sur. En México todos sabemos quién es y dónde está Estados Unidos. En los Estados Unidos muchas veces dices, eres de México, te dicen New Mexico, no saben una palabra de español, cuando aquí para nosotros es casi mandatorio el estudiar el inglés. En fin, pero estoy de acuerdo con Dede que así es una relación ambivalente que probablemente es la que tengan los países, por ejemplo, en Europa, que son tan colindantes, pero son mucho más igualitarios. Pero no sabemos cómo es si Grecia o Albania colindaran con Suecia. Suecia colinda con gente, con grupos poblacionales muy semejantes a él. Aquí hay una enorme diferencia en todos los sentidos, en el ingreso per cápita, en los niveles de salud, en los niveles de educación, y eso produce lo que dice esta comentarista, que hay envidia, hay admiración, hay amor, hay odio, hay deseos de alcanzarlos y al mismo tiempo no me interesa. En fin, es una situación muy difícil a la que nos tenemos que acostumbrar. Miren, hay que ser siempre, conocer la historia y ser optimistas, porque en la misma Europa que acabo de comentar, no hay que olvidar que apenas hace un siglo estaban matándose los
países europeos uno contra otro. Hoy, afortunadamente, ni se necesita pasaporte, tienen el euro, la moneda única para todos, entonces quiere decir que hay esperanzas de que los vecinos puedan convivir amablemente, por lo menos. Gracias por el comentario. Tenemos una preguntita por aquí. Nos Sí. la hace. Segundo. León Sámez Remba. ¿Cuál es tu opinión sobre los juicios a los que estará sujeto Trump por los sucesos al final de su mandato y su efecto a México por el comportamiento de López Obrador? Lo que nos comenta León. Sí, sí, León. Mira, yo creo que no van a proceder los juicios en contra de Trump porque sería una herida muy fuerte. Seguro van a seguir comentando sobre eso, buscándole el Senado, que ahora es mayoritariamente demócrata, va a querer insistir, sobre todo parece que la presidenta, la señora Pelosi, le tiene una tirria muy especial a Trump y con razón, pero legalmente no creo que vaya a haber un juicio político que proceda y que avance en contra de un expresidente, sobre todo por lo que es evidente, lo que fue evidente, que hay muchos millones de norteamericanos que son adeptos a Trump. Y ya vimos con susto lo que pasó el 6 de enero y seguramente los norteamericanos temen una respuesta de cualquier tipo de estos millones de partidarios de Trump. Entonces, creo que no va a haber. Si no se logró el impeachment y sacarlos, ahorita, como quien dice, en reversa, en retrospectiva, no creo que proceda. Y León, la otra cosa que me preguntaste, que algo sobre el Pregunta el efecto a México por el comportamiento de López Obrador. Mira, yo como dije hace un momento, pienso que a nadie le interesa, ni a los Estados Unidos ni a México, le interesa tener un mal desempeño durante los próximos años. Uno y otro país, sobre todo ahorita que estamos enfrentando esta desgracia mundial de la pandemia, no conviene exacerbar nuevos pleitos. Fue un error, una torpeza de parte del presidente, una más de las torpezas del presidente López Obrador. Pero como digo, yo pienso, por lo que hay muchos especialistas que hemos estudiado las relaciones México-Estados Unidos, muchos más profundos que los estudios que yo he hecho. Ahí por lo menos les puedo decir 10, 12 nombres así de momento sobre los estudios de las relaciones. Yo creo que ya hay una política establecida del buen vecino, del mediano vecino, pero no vamos a caer en por la torpeza de un hombre que no felicitó a tiempo. No creo, pero nunca se sabe. Pero hay que ir a la historia para entender que ha habido otras torpezas, ¿sí? Porque de un lado y de otro, ha habido mandatarios con una lengua y con una conducta equivocada o torpe, y pues esperemos que no cambie el ritmo que va caminando derecho por ahorita. Vicky nos levanta la mano. Vamos a darle la oportunidad de que nos haga una pregunta. Vicky, ya si puedes prender tu micrófono. Sí. Adelante. Ya tengo sonido. Sí. Primero, ante todo, agradecer mucho todos los conocimientos y sobre todo lo que nos despierta en preguntar ciertas cosas. Más que bueno, sí es una pregunta. Si queremos tener una buena relación entre un vecino
y el otro, o sea, como vecinos, relacionarnos con cordura, con respeto y demás. Nunca se ha pensado que ese muro se podía haber transformado en una gran frontera de construcción, de alguna manera darles un paso digno a todas esas personas que de México se pasan casi arriesgando la vida en una forma de poder construir algo tan democráticos, tan inteligentes, tan todo, que haya un acuerdo de equilibrio, un acuerdo en pleno siglo XXI de algo más que estar peleando esas fronteras tan imaginarias, tan tremendas. Shulamis. Sí, Nos, claro, Vicky, tienes mucha razón. Mira, tienes toda la razón. Como dije en un principio, no nos vamos a ir de aquí. Es decir, el país va a seguir siendo vecino del otro país. México y Estados Unidos van a seguir siendo vecinos, estén las fronteras donde estén, ellos están al norte de nosotros. Tienes razón. Las fronteras de muros, fíjense, lo podemos decir, ahora se llama muro. En la antigüedad eran las murallas. Las ciudades estaban amuralladas para no dejar entrar al enemigo, para no dejar entrar al invasor. Entonces, como tú bien comentas, las relaciones de vecinos deben de estar basadas en un respeto, en una aceptación, en una convivencia que acepte que el otro no es igualito a mí, que podemos tener diferencias, pero que de cualquier manera tenemos que convivir, ¿sí? Pero aquí también hay que tomar en cuenta que hay un gran signo en medio de todo, que es el signo de pesos. El signo de pesos, o sea, los intereses económicos, son importantísimos, ¿sí? Y si nosotros estudiamos a fondo las relaciones internacionales, vamos a ver la infinidad de derivaciones económicas que tiene el algodón, las frutas, los aguacates, la luz, que ahorita están trabajando este problema de la luz, las costas, la pesca en las costas, en fin, son un mar de diferentes momentos, de diferentes cuestiones a dirimir y todas apoyadas en el dinero, en la economía. Entonces, no es fácil. Como tú dices, en lugar de los millones que guardó, que invirtió Trump en la mitad del muro y de lo que pensaba construir el muro, pero ya lo que le echó allí, hubiera podido invertirlo en proyectos de beneficio. Pero cuando tú hablas de los migrantes, sí. ahí hay otra situación muy difícil. Si bien los Estados Unidos es un país o se asumió como un país de inmigrantes, tienen miedo que estas migraciones masivas de gente que ellos consideran muy distinta, muy inferior, sin educación, y que todo esto, además, que no lo he mencionado, pero que es importantísimo, está permeado por el peligro del narcotráfico. Así que la situación no es fácil, pero seguiremos adelante. Sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Vicky. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Vicky. Hay algunas otras preguntas. Primero, Linda Lichi nos pregunta, ¿qué piensas del futuro político de Trump? Pues espero, si te lo pregunto, no creo que va a parar, ¿eh? Es un hombre que tiene bastantes años, pero es un hombre joven, es un hombre fuerte, es un hombre obcecado,
¿sí? Yo diría que hasta obnubilado un poco. No creo que se va a detener. En ese sentido, creo que los juicios, si se logra por lo menos inhabilitarlo para continuar una carrera política, ya con eso será suficientemente efectivo el juicio, porque es de peligro que este hombre ya peormente, esa palabra no existe, peormente la acabo de inventar, pero de una manera más fuerte, quiera regresar ya más resentido a la política. Y como vimos, tiene muchos que votaron por él, muchos que estuvieron dispuestos a su grito de guerra, hicieron estas barbaridades. Entonces, personalmente deseo que quede inhabilitado para una carrera política futura. Pero veremos. Bueno, los jóvenes verán, a mí ya quizá no me toque verlo. Nos comentan que es interesante el análisis de la otra frontera de Estados Unidos, la del norte con Canadá, y cómo es diferente de la nuestra. Sí, mira, aquí este es un tema muy interesante, no sé quién lo dice, pero es muy interesante, porque claro, todos tenemos un vecino al norte y un vecino al sur. Los Estados Unidos con Canadá tienen mucho mayor afinidad desde su historia, desde su procedencia, su idioma, su religión, su desarrollo educacional. Tienen mucho también, en menos cantidad. Los canadienses se deshicieron de su población originaria, como los Estados Unidos, ellos sí se deshicieron completamente de los pueblos indios, ¿sí? Entonces hay mayor afinidad. Eso no quiere decir que no hay fricciones. Y ahorita que se hizo el nuevo tratado, no el TLC, sino el más reciente, pudimos ver que Canadá también tiene sus fricciones comerciales, económicas, ideológicas con los Estados Unidos. Y también es muy interesante hablar de nuestro vecino al sur, con el que también tenemos mayor afinidad en cuanto a idioma, en cuanto a religión, en cuanto a origen de los pueblos originarios, y también la tenemos muy difícil con Guatemala y con los demás países centroamericanos, ¿sí? Sobre todo porque todos participamos, ellos en mayor medida, de una enorme injusticia social y de una enorme pobreza. Nos comenta Celia, los juicios contra Trump van más con el afán que no vuelva a la política. Sí, estoy de acuerdo. Esa es la idea. Ahorita ya, como dicen, a mirada hacia atrás, pues ya afortunadamente salió del poder, que se resistía como niño berrinchudo a resistirse a entregar el poder, pero finalmente se logró con la muy valiente actuación de su propio vicepresidente, que se negó a sus caprichos, y ahorita por lo pronto quedó fuera. Como dice Celia, lo interesante será, lo deseable será que no pueda volver a la vida política de los Estados Unidos. Creo que esa es la meta, el objetivo de los juicios contra él. Y bueno, un comentario más que tenemos de esta persona que tiene la doble D. Sí. Es difícil vivir a la sombra de un gigante. Claro, claro. Pero seamos nuevamente positivos. El gigante también es muy difícil, es muy impactante, nos impone mucho, pero también en ocasiones nos puede ayudar. Ha habido, por ejemplo, en la época de Clinton, cuando el préstamo imperativo para México se logró a través del fast track de Clinton, ahí nos pudimos dar cuenta que estar en buenas relaciones con el gigante nos ayudó. Pero también tiene sus ventajas y sus grandes desventajas,
¿sí? Pongámonos en el plan individual. Si yo vivo junto a uno que tiene una casotota y tiene sus policías que me cuidan y a lo mejor me riegan el jardín, o cosas así que tenga yo, derive una ventaja del grandote, pero también derivo un montón de desventajas de vivir al lado del grandote. Bueno, pues, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Vicky nos comenta, gracias por tu entrega de conocimiento. Gracias. Ahí Gracias. había uno de Linda Lichi que decía que es la misma relación, algo así, con el vecino del sur o algo Aquí, así. aquí nos puso, también México es un gigante en cuanto a en cuanto a Guatemala. ¿Cuánto afecta eso? Tenemos un mayor desarrollo, tenemos mayor desarrollo educacional, ni qué hablar. Quien haya estado en Guatemala se da cuenta que allí verdaderamente el subdesarrollo es subdesarrollo, que la injusticia social es mucho más marcada, pero no tenemos tanta diferencia de ideología. No tenemos todavía nosotros los mexicanos o el Estado mexicano, individualmente hay mil opiniones, pero el Estado mexicano tiene una política aparente, o por lo menos de boca, una política mucho más fraternal hacia los pueblos latinoamericanos que lo que los Estados Unidos tienen hacia México. Entonces, miren, siempre al terminar estas charlas nos dejamos tareas. Hay tantos estudios sobre las relaciones México-Norteamérica que son interesantísimos, que hay desde escritores desde el siglo XIX que analizan esta relación durante todo el siglo XX y ahorita del fin del XX, ahorita el XXI, hay una pléyade de historiadores, analistas políticos, México, de grandes, de mayor edad y mucha gente joven que está interesada en esto y que cuando quieran yo les puedo dar una lista de 20 como dicen, a botagolpe. Les digo, puedo decir 10 gentes que estudiaron y estudian estas relaciones Estados Unidos-México. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Le pone Celia. Gracias, Celia. Hasta Haifa. Gracias. ¿Alguna otra persona que tenga una pregunta, algún comentario? Pues ya nos pasamos mucho del tiempo, Alfredo. Sí, ok. Pues muchas gracias, doctora Shulamit. Muchas honor como gracias a siempre. ti, Alfredo, y muchas gracias a todos que platicamos todos y pues nos vemos pronto. Nos vemos Hasta luego, pronto. cuídense mucho. Y Muchas gracias, gracias. Alfredo. Bye, bye. Gracias. Bye.